El invierno pasado estuve en este mismo sitio haciendo fotografía y os subí un vídeo sobre la sesión y sobre la salida, ¿vale? Y en aquel vídeo os comenté que vendría en otoño a hacer fotografía y es lo que hemos hecho ahora, venir a este sitio que en otoño es completamente diferente a lo que nos hemos encontrado en invierno, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es dar una vuelta por aquí buscando las localizaciones de la otra vez y claro, al cambiar todo, porque cambia todo completamente, porque ahora los árboles tienen hojas, están otoñando, vamos a ver qué localizaciones vamos encontrando. Acompáñame y te lo voy enseñando todo. Este es uno de los encuadres en los que estuvimos en aquel vídeo, ¿vale? ¿Os acordáis de estas dos piedras? Si queréis, ya os dejaré el enlace a ese vídeo, a ese primer vídeo en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Y como veis, trae bastante agua también y al fondo los árboles, si fijáis, toda esa zona, pues sí que tienen esos árboles el color otoñal. Entonces, vamos a ver si bajo aquí abajo y podemos echarle un vistazo a ver cómo lo veo, para ver si hago aquí fotografía o no. Y mirad, ¿veis cómo está todo? Está muy bonito. Bueno, pues ya estoy posicionado en esta primera localización, como la otra vez. Esta piedra que vais a ver en el encuadre en la derecha es la misma, más o menos es el mismo encuadre, pero lo voy a variar un poquito. Me voy a meter un poquito más a la derecha porque tengo ahí un arbolito que el invierno pasado no tenía hojas y no me cubría tanto la zona, no era tan dominante en mi escena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora me meto tan a la izquierda como la otra vez, este arbolito seguramente me tape la línea del agua que va hacia adentro. Entonces voy a buscar aquí un poco el encuadre, el sitio es muy bonito. Y la ventaja que tengo aquí, que me gusta de este valle, es que las montañas son altas y entonces puedo eliminar el cielo con esos brillos tan duros que tengo. Un consejo para la fotografía de bosque o así de otoño: intentad no sacar el cielo, intentad evitar que salga mucho cielo porque son brillos que distraen mucho en nuestro encuadre, ¿de acuerdo? Entonces esta fotografía la voy a hacer con el angular. Para hoy me he traído dos objetivos, el 15-35, que es el angular que tengo montado ahora, y también me he traído un 24-105 porque si encuentro escenas de árboles que me llamen la atención y me gusten, podré comprimir esa escena, podré jugar con ese objetivo para sacar detalles más finos, ¿vale? Pero esta escena en concreto no, esta es de angular, ¿vale? Voy a buscar el encuadre y os lo enseño como siempre para que veáis, ¿vale? Porque yo creo que va a quedar muy bonito, el agua se mueve muy bien. Voy a buscarlo. Bueno, estoy buscando el tiempo de exposición, ¿vale? Me estoy centrando ahora mismo en encontrar ese tiempo que me dé esas sedas en el agua que a mí me gustan, ese movimiento que me da esa potencia y esa profundidad. Lo que voy a buscar aquí otra vez es la profundidad que me da este cauce de agua que baja con estos pequeños saltos que van consecutivos. Tengo ese patrón de saltos de agua y además esa profundidad que me dan estos saltos, ¿vale? La diferencia que encuentro ahora en otoño es que además de tener colores otoñales, también me encuentro que el verde es más vivo. Claro, cuando salíamos del invierno el verde estaba muy apagado, muy amarillento, y ahora tengo un verde más vivo y estoy metiendo elementos verdes. Por ejemplo, aquí a la derecha tengo unas hojas verdes, una zona de hojas, de lecho, de zonas con plantas verdes que la otra vez no tenía, y me gusta mucho cómo queda en conjunción con la piedra. Al final, ligeramente diferente la composición, pero muy bonita. Entonces, el tiempo de exposición hace un poquito de viento y tengo que hacerlo alto, ¿vale? Para que cuando haga la fotografía las hojas no me aparezcan movidas, pero lo suficientemente adecuado para que las sedas, como he dicho, queden como yo quiero. Y me está saliendo a 1/8 de segundo, yo creo. Sí, 1/8 de segundo me está saliendo bastante bien. No se me mueven mucho las hojas, no aprecio movimiento en las hojas y las sedas quedan bien. Así que voy a enseñaros esta composición y voy a ver si encuentro alguna vertical un poquito más abajo, o por aquí que tengo las zonas verdes. Voy a darle una vuelta. Vale, ¿veis? La composición, esta zona de aquí, que es la que os digo, que yo pienso que ahora está más verde. La piedra sigo metiéndola, he probado sin la piedra, pero seguiré metiéndola porque me gusta mucho cómo destaca. Este árbol de aquí es el que está más verde, que la otra vez no estaba, yo pienso, tendré que ver las fotos, yo creo que no era tan dominante en el encuadre, y la profundidad que me da el agua. Así que este un poquito sería, como veis, tengo aquí la cámara, así que este sería mi encuadre para esta primera fotografía. Voy a ver
si encuentro alguna cosita más, porque veo que hay hojas sueltas por aquí, que esas me gustan. A ver qué puedo encontrar, a ver si hago alguna más, y si no, pues seguimos caminando. Bueno, yo creo que aquí en vertical puedo tener un buen tiro también, jugando lo mismo con las plantas, el borde, y le doy más profundidad, consigo más altura en estos árboles, y a ver qué tal. Pero yo pienso que sí, que puede estar chulo también. Menos piedra le pongo aquí, ¿vale? Intento quitar el cielo todo lo que pueda, un poquito de cielo va a quedar, bueno, ya veré después qué hago con él, pero sí, yo pienso que sí, que aquí puede quedar chulo. Parámetros pues los mismos, 1/8 de segundo, estoy a F11, ISO 250, y por cierto, estoy usando un polarizador, muy importante en este tipo de escenarios tener un buen polarizador a mano, que te va a eliminar esos reflejos del agua y te va a potenciar los colores, ¿vale? Pero sobre todo por los reflejos del agua, porque las sedas van a quedar más contrastadas, esos blancos. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí si encuentro algún... me gusta más aquí, sí, un poquito más abierto, que nos permite coger más la curva. Otra cosa también muy interesante cuando vamos a bosques, sobre todo tan frondosos como este, es girarnos y buscar encuadres, porque la otra vez, por ejemplo, este encuadre no me gustó, y ahora sí que estoy encontrando elementos chulos y cosas bonitas por aquí, ¿vale? Entonces, no os olvidéis además de que veáis un encuadre bonito y espectacular, pues girad sobre vosotros y buscad otros encuadres. Este lo voy a hacer también. Me ha llamado la atención al mirar hacia atrás, así que quería daros ese consejo, ¿vale? Mirad muy bien en vuestro entorno, moveros en torno al sujeto al que estéis fotografiando, porque aparecen oportunidades en todas partes. Hay unos helechos ahí muy chulos, así que voy a hacer esta fotografía y a ver qué tal. Bueno, en este primer encuadre yo creo que ya estamos. Vamos a seguir subiendo porque están empezando a caer gotitas y quiero aprovechar al menos un par de localizaciones para hacer fotografías. Así que lo que os he dicho es he hecho fotos en las dos direcciones, hacia las dos vertientes del agua. Ahí hay un tronco que sale así de lateral. Bueno, ya veremos a ver qué tal queda cuando la procese. Así que bueno, aquí os dejo la fotografía que acabo de hacer ahora. Mirad, aquí hay un sitio en el que yo creo que paré la otra vez. Ahí delante está el árbol caído, ahora iremos allí, pero un poquito más abajo hay unos pequeños saltos de agua aquí. Ahora bajaremos, ¿vale? Que tienen las hojas del otoño sobre las piedras, todo eso que se va cayendo, y que es chulo. Y ya veis el salto de agüita que hay ahí, así que yo creo que vamos a bajar al mismo sitio que la otra vez aquí, pero nos vamos a poner un poquito más atrás, porque yo creo que esto tiene posibilidades. Vamos a verlo de cerca. Bueno, mirad, ese es el árbol muerto y caído que me gusta, con la cascada detrás. Ahora vendremos aquí, pero estos árboles también me gustaron la otra vez. Haré algo con ellos. ¿Lo veis? Estos tres árboles que me marcan detrás la cascada, pero aquí hay un salto de agua, ¿lo veis? Pero que baja un poquito. Que me está pareciendo muy potente, y detrás tiene esa piedra con esas hojas, toda esta zona. Bueno, pues voy a jugar un poquito con ella, a ver qué consigo, porque también igual aquí un poquito más abajo. A ver, vamos a ver, voy a echar un vistazo. Bueno, voy a ver si puedo acceder a esta zona sin caerme al agua, y esta es la zona de las piedras que os digo. Está bonito, le falta un poquito de agua quizás en el centro, tendré que verlo con la cámara. Me gusta lo que os digo, esta zona de aquí que tiene estas hojas caídas, a ver aquí, y a la derecha tiene potencia esto, así que yo creo que sí que va a poder ser. Voy a intentar hacer una foto aquí, a ver qué tal queda.
Bueno, pues mirad, yo creo que en esta ocasión lo que me llama es un punto de vista bajo. Aquí delante tengo unas hierbas, unos helechos, no sé muy bien qué son exactamente, pero bueno, tengo una zona de hierbas verdes que me contrasta mucho en la imagen, y detrás hay otra, así que me da una profundidad en cuanto al color, ¿vale? Y me contrasta con los tonos ocres que tengo aquí en esta zona. Y el punto de vista alto lo que encuentro es que me distrae mucho, hay demasiadas distracciones. Sin embargo, al bajar centro toda la atención en esta escena que tengo delante, con las hierbas, los saltos de agua, las hojas caídas del otoño, y encuentro una composición mucho más equilibrada desde mi punto de vista. Tengo agua que me vienen por los dos lados, y en el centro también tengo algún salto de agua, y al fondo hay una piedra, pero justo junto a la piedra hay otro salto de agua que es el que me da el punto focal del fondo. Entonces voy a encuadrar aquí, en este punto de vista bajo, que yo creo que aquí es el que me está llamando la atención. Esto de los encuadres, como os digo, es elegir, siempre os digo lo mismo, elegir vuestro sujeto principal y crear la composición en torno a él, ¿vale? Porque es la mejor manera que yo he encontrado de hacerlo para que las fotografías queden equilibradas. Ahora voy a ver dónde coloco exactamente estas masas de verde, pero yo creo que puede quedar muy bonita. Os la enseño ahora. ¿Veis lo que os decía? Si estoy en una zona elevada, encuentro que aquí en el centro de la imagen hay demasiado espacio sin que suceda nada, ¿vale? Pero si me bajo, lo comprimo a algo que sea más pequeñito, hay una piedra que sale, ¿veis? Y el encuadre pues sería una cosa así. Este de aquí es el verde que os decía, y tiene aquí detrás este. Eso me crea una línea visual de color, ¿de acuerdo? Y las líneas que también me ayudan a componer pues son las del agua, ¿vale? Entonces más o menos este sería el encuadre. Los parámetros que me están saliendo, pues yo creo que sí, exactamente. En el agua a 1/8, igual que la foto anterior, ¿vale? Me queda muy chula la seda. Y nada, F11 y 320 de ISO. Estoy que tengo que subir un poquito porque están entrando nubes más negras y ya veremos a ver. Así que nada, vamos a ver si subimos hasta el árbol que está allí delante, que está muy bonito, y vamos a ver si allí hago alguna fotito también, que la otra vez me gustó mucho. Es una de las que más me gustaron de la otra vez. Vamos a ir hasta allí ahora. Bueno, y déjame decirte que tienes a tu disposición mi página web en la que te puedes suscribir a la newsletter, ¿de acuerdo? Una newsletter en la que si te apuntas, pues yo te iré mandando información, ¿de acuerdo? Sobre las cositas que voy haciendo, los nuevos vídeos, los proyectos que vienen, los que han pasado, por si te has perdido alguno, ¿de acuerdo? Pero además de suscribirte, tienes acceso al blog, ¿de acuerdo? En el que tienes un montón de artículos con un montón de información que siempre es interesante, y acceso, pues eso, a mi portfolio y a diferentes cosas. Así que ya sabes, suscríbete a mi newsletter a través de mi página web. Bueno, pues justo antes de llegar al árbol me he encontrado con este salto de agua que ya vimos antes, pero la otra vez no tenía tanta agua y ahora me gusta. Delante, una vez más, en el primer plano, he encontrado esas hojitas con verde que me están dando un contraste de color muy bonito, y estoy buscando encuadres. Estoy optando por una vertical en esta ocasión. Normalmente cuando hago bosque hago horizontales para evitar sacar cielo, ¿de acuerdo? Porque así quito esas luces tan fuertes como os he dicho antes. Pero en este encuadre, la horizontal, a la derecha hay mucho matojo, a la izquierda hay mucho árbol. Hoy no hay nieblas, así que todo eso distrae. Lo que voy a hacer es una vertical a 35 milímetros, que es el que me da este, y si no pongo el 24-105, y de esa manera comprimo la imagen y quito el cielo. Además me queda muy bien porque me comprime el primer plano con la cascada, ¿vale? Inconveniente de empezar a hacer zoom, pues que posiblemente tenga que hacer aquí un focus stacking para conseguir esa profundidad en el enfocado, ¿vale? Ya os dije una vez, creo que en algún vídeo de procesado, cuando hago bosque no pretendo tener todo enfocado. De hecho, el fondo, el fondo de la imagen, me gusta que tenga un pequeño toque de desenfoque, de misticismo, de suavidad, ¿vale? Y que lo que sea potente sea el primer plano. Ese es mi concepto a la hora de hacer este tipo de fotografía. Así que voy a hacerla y ahora os enseño un poquito el encuadre y la fotografía. Vale, ¿veis lo que os decía del encuadre? Estoy aquí abajo en vertical y estoy metiendo en el primer plano esta zona de aquí verde con hojas, ¿vale? Esta que se ve aquí delante, para que además me coincide muy bien con la bajada del agua, me guía hacia el fondo, y detrás tengo pues esta bajante de agua, ¿vale? Con ese tronquito ahí, y bueno,
una imagen que puede quedar muy chula. La voy a hacer también en horizontal, porque al final siempre me llevo las dos, horizontales y verticales. Y el encuadre horizontal será este que estáis viendo aquí más o menos ahora, ¿vale? Que también puede quedar muy potente. Vamos a hacerla en horizontal, la vertical ya la tengo, os lo enseño aquí si queréis, esperad. A ver si se ve, ¿veis? Lo que os decía del primer plano, un primer plano aquí bastante potente con el agua, ¿vale? Así que voy a hacerla horizontal y a ver si consigo llegar al árbol sin detenerme otra vez. Pues por fin he llegado al árbol muerto, que era uno de los encuadres que en el día de hoy no quería dejar de visitar. Era un sí o sí, ¿vale? A ver qué tal estaba. Y efectivamente, tiene hojitas de otoño, tiene cosas diferentes, ¿vale? Entonces, estoy buscando un poco el encuadre, estoy intentando cambiar algo de lo que hice la otra vez, pero al final el árbol este es muy dominante en este encuadre, en esta escena. Y si no quiero que me distraiga, me obliga a venirme a la izquierda, como la otra vez, hacia la parte de la izquierda para poder meterlo en el encuadre. Y es que la cascada hoy está también muy bonita. Así que voy a ver si hago esta. Y por cierto, este es otro encuadre en el que antes estábamos aquí atrás, aquí abajo justo, ¿vale? Y ahora os lo enseñaré, en el que hay que darse la vuelta y hacer la foto hacia allá, porque el mismo saltito de agua, esa línea de agua que había antes, está muy muy bonito desde aquí. Y hay una piedra en el medio con dos hojitas naranjas, que va a quedar muy bien, ya lo veréis. Así que voy a hacer esta, y os la enseño y voy a hacer esta. Ahora os voy hablando un poquito de los encuadres. Sí, queda muy bonita, sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho por lo mismo que la otra vez. El punto de vista tiene que ser alto para que la piedra, y adelantado, para que esa piedra no se solape, pero queda muy muy chulo. ¿Vale? Parámetros de esta foto. Con los parámetros de esta foto os los digo ahora mismo. Estoy a un octavo, el agua hoy a un octavo, un sexto, un octavo estoy encontrando que está bastante bien. F11 una vez más para un ligero desenfoque al fondo, y aquí he tenido que subir el ISO a ISO 400, lo he subido, pero yo creo que queda muy chula, muy bonita. La parte derecha con esa piedra, la parte izquierda, perdón, con esa piedra, y la parte derecha con el árbol que nos lleva, enmarcando toda esa escena de mi sujeto principal, que en esta ocasión es la cascada, y que a un octavo de segundo, igual la pruebo también un pelín más despacio, pero por aquí anda, ¿vale? Así que, bueno, pues muy bonita. Os enseño el encuadre con la cámara desde cerca para que lo veáis, pero ya os digo que lo que hay un poquito, ¿vale? Vale, ¿veis lo que os digo del encuadre? El árbol este que es tan dominante, pues necesito meterlo sin que se me salga, como aquí, por ejemplo, por el lateral que pienso que me distrae. Así que intento meterlo el encuadre así, como os conté la otra vez también, ¿vale? Y un punto de vista alto para que esa piedra que está en el medio, esta de aquí, no se me solape mucho con el árbol, ¿veis? Y así me da profundidad, me da elementos dentro del encuadre. Y la cascada que tiene, se han hecho 3 saltos simétricos, ¿lo veis? Está muy chulo. Estas hojitas de por aquí, ¿veis que está todo lleno de hojitas de otoño? Bueno, pues puede quedar muy bien. Así que voy a seguir y me doy la vuelta. Está empezando a llover, voy a ver si puedo aprovechar aunque sea este sitio, y ahora os sigo contando. Vale, yo creo que esa ya está. Nos damos la vuelta y tengo la escena también muy interesante. Aquí yo creo que bajaré un poquito más el punto de vista, no tengo ese dilema con el tronco, ¿vale? Entonces quiero meter un poquito más de primer plano. Vamos a ver si consigo capturar, porque lo que me ha llamado mucho la atención, ya os digo, es esa piedra con esas 2 hojas amarillas ahí encima. A ver si encuentro yo la posición del trípode. Y esta va a ser una vertical. Sí, yo esta la estoy viendo en vertical sí o sí. Así que vamos a ponerla en vertical con la pantalla para poder verlo bien. A ver qué tal el encuadre. Oh, sí. Lo voy a poner a 20, 24 para darle, que no se me haga tan pequeño el fondo, ¿vale? Darle más, porque cuanto más angular, y el primer plano lo destacamos más, aunque estoy en un punto elevado, pero cuando usamos un angular y el primer plano se destaca más cuanto más angular, comprimiendo la escena, ya os digo,
quito elementos que me distraen, la comprimo, ¿vale? Hago que sea más interesante y hago que fluya desde mi sujeto principal, que es esa cascada con esa piedra y esas hojitas, hacia el fondo, que hay un árbol caído y me da la profundidad el agua, y el árbol aquel es el sujeto secundario, diría yo, el sujeto que me da un punto de fuga, ¿de acuerdo? Que es importante para conseguir eso, ¿vale? Entonces, a ver, el encuadre, un poquito así, sí, en vertical también al meterle zoom quito el cielo, que no me gusta, está gris, está pastoso, es venido precisamente porque la luz que me da es bonita, ¿vale? Pero no lo quiero en mi encuadre porque es un punto de luz, que ya lo he dicho varias veces hoy, yo creo, que me distrae, ¿vale? Polarizamos bien la escena y me gusta cómo queda con esos árboles que están cogiendo ese tono, esas hojas en el suelo, y me gusta mucho pues esa piedra ahí con esas, porque está en el centro de la cascada. A ver si os la puedo enseñar bien ahora cuando la procese, y queda muy bonita. A ver, en la fotografía, a ver que la amplío para ver. Sí, sí, porque da justo ese toque de color, ¿vale? Voy a jugar un poquito con el tiempo de exposición y hablamos y os enseño un poquito toda la fotografía y todo lo demás. Mira, veis el encuadre del que os hablo, estoy en vertical, ¿vale? Lo voy a bajar, la grabación es en horizontal por el vídeo, pero tenéis que imaginarla en vertical, ¿vale? Cortando aquí los dos laterales, la línea de profundidad que me da la cascada. Aquí veis esa piedra con ese toque de amarillo y el árbol al fondo cruzado, ¿de acuerdo? A ver si la puedo enseñar aquí en cámara. Sí, vamos a ampliar para que veáis lo que os digo de esta hoja. Pues esta hoja es la que a mí, voy a quitar esto, me ha llamado la atención mucho, ¿la veis? Esa hoja es la que me ha llamado mucho la atención y que creo que me va a dar, dentro de todo este torbellino de agua que se mueve y tiene sedas y texturas, pues me va a dar ese punto de ese contraste. Ese contraste en esta ocasión va a ser un contraste de movimiento y elementos quietos, que es otra manera de jugar con la composición, ¿de acuerdo? Podemos jugar con el color, con las profundidades, pero cuando tenemos elementos que se mueven y elementos estáticos, también podemos jugar con esa composición. Así que bueno, veo que se está metiendo bastante lluvia y bueno, ya tengo hechas estas fotos. Voy a ver si puedo hacer algo más y si no, pues ahora os digo. Mirad, he encontrado este encuadre, esta zona, ¿vale? Un poquito quizás complicada, pero me gusta, veis, hay como una pocita aquí que cae el agua y tengo este árbol que es multitronco, hay 3, 4 o 5 troncos, está lleno de musgo y hay unos helechos pequeñitos aquí en esta pared. Bueno, es un encuadre quizás complicado, pero que tengo que intentar y lo quiero intentar desde aquí, pero es que también me ha gustado, mirad, meterme aquí dentro del encuadre y enmarcar, ¿veis? El salto de agua con el agua, el salto de agua, enmarcarlo con los árboles. Así que voy a intentarlo, voy a montar el equipo y ya veis, es que por aquí baja agua, además sigue lloviendo y baja agua por muchos sitios, ¿vale? Este encuadre del árbol yo lo veo complicado, pero lo voy a intentar, a ver qué tal. Es que me gusta mucho, voy a intentarlo. Bueno, es una fotografía mucho más minimalista, mucho más comprimida. La estoy haciendo de cerca y a 35, ¿de acuerdo? En el lateral estoy metiendo este tronco para que enmarque aquí. Después tengo la curva
con la cascada y esos helechos detrás, ¿de acuerdo? Es una fotografía que me gusta, son más fotografías de detalle, ya no es tan grande como las que hemos visto antes, tan abiertas, que se ve el fondo del bosque. Aquí no se ven los árboles, no se ven las copas, y lo que sí que se ve es pues eso, la poza cayendo el agua, y todo enmarcado con ese verde, ese musgo. Está muy chulo, muy bonito, y con esta corteza del árbol que está craquelada y le da esos toques de texturas, está muy bonito. Voy a ver si encuentro el tiempo de exposición para ese agua y a ver qué tal queda y os la enseño. Y ahora ya, pues aquí entre los árboles tengo que buscar, es como un punto de vista cenital, un punto de vista alto, y voy a ver si lo encuentro. Olvido un poquito más la parte del fondo que de la fotografía anterior y me centro aquí. Y aquí es inevitable el focus stacking, ¿de acuerdo? Un poquito más abierto, estoy a 24 para poder sacar los dos troncos que me enmarquen. Y bueno, el tiempo me está saliendo en un octavo también, me está quedando muy bonito lo que son las sedas, la foto ya la veremos. Pero voy a ver si consigo un encuadre que me guste y haré un focus stacking aquí. Aquí es inevitable hacer focus stacking porque estoy metido entre estos troncos. Si quiero detalle, otra técnica es que estos troncos queden desenfocados, pero yo los quiero enfocados porque tienen mucha textura, están muy bonitos con esta textura. Así que voy a hacerla y bueno, y ahora os la enseño. Bueno, una fotografía, como os he dicho, más minimalista, más de detalle, de esas que me gusta a mí a veces hacer en los bosques, acercarme mucho a una cascada y sacar esos detalles. Y es ahí detrás, justo donde estaba. Y un poquito más abajo tengo otro encuadre muy chulo. Lo voy a hacer, ¿vale? También voy a hacer este encuadre y yo creo que por hoy habrá que ir dejando ya el tema porque cada vez llueve más. Así que voy a ver si hago este encuadre. No lo iba a hacer, pero es que me ha llamado mucho la atención. Así que nada, ya sabéis, ¿qué me he traído aquí? Pues lo que os he dicho, al final no he utilizado el 24-105 porque ahora lo voy a utilizar en seguramente para este encuadre me haga falta. Y básicamente he utilizado el 15-35, perdón. Y nada, se está metiendo un poquito de niebla, no creo, porque es lluvia, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, hago este encuadre y os enseño estas fotografías. Bueno, pues no sé vosotros, pero a mí personalmente cuando llueve me encanta venir al bosque. Hoy está lloviendo, efectivamente, porque el ambiente que se crea es un ambiente mágico, ¿vale? Todo el musgo, los helechos, las hojas cogen un tonito, un brillo muy bonito que se controla con el polarizador y queda muy bueno el ambiente en las fotografías, ¿vale? Pero también tiene un inconveniente, ¿cuál? Pues que te mojas. Llevo 2 horas bajo el agua haciendo fotografías, buscando encuadres, paseando, y yo creo que ya es hora de ir a secarnos. Además es la hora de comer y empiezo a tener hambre, así que nada, no os olvidéis de suscribiros, la campanita, un like, comentarme las dudas que tengáis, lo que necesitéis, porque así me ayudáis a crecer en el canal. Y también acordaos que en la página web podéis suscribiros a la newsletter en la que pues os tengo un poquito informado de todo lo que voy haciendo. Así que nada más por este vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta luego.